Ya tengan todos una cordial bienvenida. Vamos a empezar la clase de hoy resolviendo este ejercicio que vemos acá, ¿no? Para ello nos dice demostrar que el vector u que se encuentra acá, que tiene los componentes 3 menos 2 y 2, sea combinación lineal de estos tres vectores, ¿no? U sub 1, U sub 2 y U sub 3, ¿no? Ahí tenemos nuestros tres vectores. Para ello tenemos que recordar una fórmula, ¿no? Recordando, ¿no? Que un vector u va a ser paralelo a un vector b si solo si existe una escalar k que pertenezca a los reales, ¿no? Entonces esto va a ser, el vector u va a ser igual a k veces el vector b, ¿no? Aplicamos entonces esta fórmula de acá para resolver nuestro ejercicio. ¿Qué tendríamos entonces acá? Vamos a tener el vector u de esta forma. Y a cada uno de estos vamos a multiplicar, como habíamos dicho, una escalar k, ¿no? Realizamos entonces k veces el vector u sub 1. Y acá vamos a poner k sub 1, ¿no? Más k sub 2, u sub 2. Y por último k sub 3, u sub 3, ¿no? Esto ya lo tenemos acá reemplazado. Bueno, ahora tendríamos que reemplazar, ¿no? Lo que equivale cada vector en esta parte para poder hallar los valores de k. Entonces, para este vector u, ¿qué es lo que tenemos? Está acá, ¿no? Copiamos tal y como está, no vamos a modificar nada. Nos dice 3 menos 2 y 2. Listo, acá tenemos k sub 1, u sub 1. K sub 1 no se mueve y el escalar se mantiene. U sub 1 vamos a copiar, acá vamos a tener 1,3,5, ¿no? Más, nos dice, más k sub 2 por u sub 2. Y u sub 2 lo tenemos acá. Nos dice que equivale a 3,2,4, ¿no? Por último vamos a tener k sub 3. Y k sub 3 está multiplicado por u sub 3. Y este vector es menos 1, 2 y 1, ¿no? Listo. Ya lo tenemos hasta esa parte. Ahora por consiguiente vamos a hacer que ingresen los escalares, ¿no? A cada uno de los vectores. Por esta parte todavía no vamos a tocar, lo dejamos tal y como está. Simplemente vamos a copiar. Acá ya podemos desarrollar, ¿no? Este K vamos a multiplicar componente a componente, ¿no? Entonces vamos a tener K sub 1, acá vamos a tener 3 veces K sub 1, ¿no? Y acá vamos a tener 5 veces K sub 1. Más nos dice acá, ¿no? Acá vamos a tener 3 por K sub 2. Y acá vamos a tener 2 veces K sub 2. Y acá va a ser 4 veces K sub 2, ¿no? Por último nos queda el K sub 3. Signo positivo, acá tenemos menos K sub 3. Acá vamos a tener 2 veces K sub 3, ¿no? Y por último vamos a tener, no por K sub 3, simplemente va a ser K sub 3, ¿no? Listo, ya hemos operado hasta esa parte. Lo siguiente que tenemos que hacer va a ser igualar, ¿no? Como esto es una igualdad, como en la anterior clase habíamos visto, va a ir de componente a componente, ¿no? Ya, toda esta parte de acá se va a igualar
con el primer componente, ¿no? La segunda componente va a ir con la segunda componente. Y por último, la tercera componente con la tercera componente, ¿no? Entonces vamos a aplicar eso. ¿Qué nos va a quedar entonces? Vamos a bajar un poco más abajo. Ahí está. Vamos a tener de la siguiente forma. 3 que va a ser igual a primera componente, que es K sub 1. Antes me olvidaba, ¿no? Antes de que igualemos, acá falta un paso. Bueno, una vez que ya hemos repartido este K sub 1, K sub 2 y K sub 3 hayan entrado en los vectores, antes del paso de igualar, tenemos que hacer esta suma, ¿no? Para que tengamos K sub 1, K sub 2 y K sub 3 y tengamos las tres incógnitas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Ya que acá es una suma y es esta de tres vectores, vamos a hacer la suma. Entonces, ¿no? Vamos a tener K sub 1 más 3 veces K sub 2. Y acá tenemos más por menos, va a ser negativo, ¿no? Entonces, negativo K sub 3. Listo. Acá, según las componentes, que en este caso van a ser estos de acá, ¿no? Entonces, anotamos. Vamos a tener 3 veces K sub 1, signo positivo. Y acá nos dice 2 veces K sub 2. Por último, acá tenemos más 2 veces K sub 3, ¿no? Y por último, las terceras componentes, la cual vendría siendo 5 veces K sub 1 más 4 veces K sub 2. Y por último, más K sub 3. Una vez que tengamos esta parte, recién podemos hacer la igualación, ¿no? Así se puede igualar 3, que va a ser igual la primera componente, en este caso K sub 1, más 3 veces K sub 2, menos K sub 3. La segunda componente, que en sí vendría siendo menos 2, y 3 veces K sub 1, lo que tenemos acá, más 2 veces K sub 2, y por último, más 2 veces K sub 3, ¿no? Listo, para la tercera componente, para la tercera y última. Vamos a tener 2 igual. Acá, ¿no? 5 veces K sub 1 más 4 veces K sub 2. Y por último, más K veces K sub 3, ¿no? Listo, si se puede llegar acá, tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? De esta forma. Y hay varias formas para ver esto, pero una de las más recomendadas es por el Gauss-Jordan, ¿no? Yo creo que ya era debido ver en álgebra. Así que lo vamos a resolver por el método de Gauss-Jordan. Entonces, para ello, tenemos que separar los coeficientes, ¿no? En este caso vamos a tener de la siguiente forma. 1 de K sub 1, 3 de K sub 2 y menos 1 de K sub 3, ¿no? Y el término independiente va a ir en esta parte, que es 3. Acá hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a tener 3, 2 y 2, todo positivo. 3, 2 y 2. Y por último vamos a tener 5, 4 y 1, ¿no? Entonces, 5, 4 y 1, sin olvidarnos de los términos independientes, ¿no? Acá es menos 2, notamos entonces menos 2. Y por último, acá abajo es
2, ¿no? Positivo. Listo, ya lo tenemos. Este es entonces de esta forma. Puede ser. Ya, así lo vamos a hacer. Listo. Bien, entonces tenemos que reducir, como nos dice Gauss, ¿no? Con una matriz, tenemos que volverlo una matriz identidad para poder hallar estos valores para cada K en este caso, ¿no? K sub 1, K sub 2 y K sub 3. Bien, entonces para eso, acá ya tenemos el elemento pivote, ¿no? Que es 1. Entonces acá vamos a multiplicar por menos 3 para que este 3 se vuelva 0, ¿no? Entonces decimos acá menos 3 que se va a multiplicar a la fila 1 y esto lo vamos a sumar a la fila 2, ¿no? Y para eliminar este 5, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 5, ¿no? Y esto lo vamos a sumar a la fila 3, ¿no? Listo, ¿qué va a ser igual a esto? La primera fila no se va a modificar nada, ¿no? Al igual que acá la segunda y la tercera son las únicas que se van a modificar. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar acá? 1, 3, menos 1. Y acá solo nos va a quedar el 3, ¿no? Listo. Realizamos entonces el cálculo acá. Menos 3 por 1 va a ser menos 3, ¿no? Menos 3 más 3 es 0, ¿no? Notamos entonces el 0 en esa parte. Acá vamos a tener menos 3 por 3, que va a ser menos 9, ¿no? Menos 2, perdón, menos 9 más 2 va a ser menos 7, ¿no? Anotamos ese menos 7 por acá. Acá vamos a tener menos por menos, que va a ser más. Y 3 por 1 va a ser 3, ¿no? 3 positivo más 2 positivo va a ser 5 positivo. Y acá vamos a tener menos por más, que va a ser menos. 3 por 3 va a ser 9, ¿no? Vamos a tener entonces menos 9, ¿no? Menos 9 menos 2 negativos se van a sumar, va a ser menos 11, ¿no? Listo. Ya hemos modificado la segunda fila, nos falta la fila de abajo, ¿no? Entonces, para la fila de abajo, la tercera fila, realizamos operaciones, multiplicamos acá. Menos 5 por 1 va a ser menos 5, ¿no? Y menos 5 sumado a este 5 va a ser 0, ¿no? Signos contrarios. Por esta parte vamos a tener 3 por menos 5, que va a ser 15, ¿no? Signo negativo, vamos a tener menos 15, ¿no? Menos 15 más 4 va a ser menos 11, ¿no? Notamos menos 11. Listo, acá en esta parte, menos por menos va a ser más. 5 por 1, vamos a tener 5, ¿no? 5 positivo, porque menos con menos se ve el negativo. Nos va a quedar simplemente el 5 positivo. Más 1 positivo va a ser 6 positivo también, ¿no? Por último, acá vamos a tener 3 por menos 5, que va a ser menos 15, ¿no? Y menos 15 más 2 es menos 13, ¿no? Listo, ya lo tenemos acá el primer elemento pivote y acá 0, 0. Vamos a hacer lo mismo acá, ¿no? Acá vamos a encontrar 1, 1 y acá también 1, 1 y volver todo 0. Para eso entonces acá vamos a trabajar esta parte, la segunda fila. Para ello tenemos un menos 7. Entonces a esta fila de acá le vamos a multiplicar menos un séptimo. De esta forma. Ya para que se anule el negativo y el 7 y simplemente nos quede 1.
Entonces vamos a desarrollar esa parte, lo vamos a hacer acá abajo, ¿ya? Entonces decimos de la siguiente forma. La primera fila y la última no cambian en nada. Vamos a copiar tal y como está. Tenemos 3, acá tenemos 0, menos 11. A ver, 0, acá era menos 11. Acá tenemos 6 y acá tenemos menos 13, ¿no? Listo, acá entonces multiplicamos menos un séptimo por 0, directamente 0, ¿no? Acá viene lo interesante, ¿no? ¿Qué nos importa? Menos por menos más, positivo. Y 7 por un séptimo va a ser 1, ¿no? Ya tenemos 1 ahí. Acá vamos a tener menos 5 séptimos, ¿no? 5 séptimos, anotamos entonces, tal y como está. En esta parte vamos a tener menos por menos, va a ser más, positivo, ¿no? Entonces vamos a tener 11 séptimos, ¿no? Y ya lo tenemos en esa parte. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a volver 0. Esto de acá, esto y esto, ¿no? Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a este 1 vamos a multiplicar por 11 positivo, ¿no? Lo multiplicamos por 11 y lo sumamos a la fila 3. Para arriba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por menos 3, ¿no? Multiplicamos por menos 3 a la fila 2 y eso vamos a sumar a la fila 1. Entonces, en este caso, la fila 2 no se va a mover, ¿no? Simplemente van a cambiar la fila 1 y la fila 3. Entonces, realizamos de esa forma. Acá tenemos 0, 1 y menos 5 séptimos, ¿no? Y acá el término independiente es 11 séptimos. Listo. Entonces acá multiplicamos 11 por 0, va a ser 0, ¿no? Al 1 lo sumamos, 0 más 1 va a seguir siendo 1, ¿no? Acá 1 por menos 3 va a ser menos 3, ¿no? Y menos 3 por más 3, signos diferentes, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a restar, ¿no? Entonces nos va a quedar 0. Listo, ya lo tenemos 0 en esa parte. Acá vamos a tener menos por menos va a ser más, ¿no? 3 por 5 va a ser 15 séptimos, ¿no? 15 séptimos, vamos a tener positivo menos 1, lo cual nos va a dar 8 séptimos. 8 séptimos, ¿no? Listo, por último vamos a tener menos por más, va a ser menos, ¿no? Y 3 por, vamos a hacer 33 séptimos, entonces 33 séptimos con signo negativo, ¿no? Del 3 va a ser menos 33 séptimos más 3, lo cual va a ser menos 12 séptimos. ¿Ya? Ya tenemos la fila 1. Vamos a corregir, esto es 8. 8 séptimos, ¿ya? Para la fila de abajo, 11 por 0 es 0, ¿no? Al 0 no le afecta nada, no estamos tal y como está. Y acá sí se va a anular, ¿no? 11 positivo, menos 11 negativo, círculos contrarios se van a restar y nos va a quedar 0, ¿no? Listo. Acá vamos a tener entonces 11 por 5 séptimos, va a ser negativo y lo sumamos al 6, ¿no?
lo cual nos va a dar menos 13 séptimos, ¿ya? Acá vamos a tener entonces 11 por 11 séptimos, signo positivo, menos 13 signo negativo, nos va a dar menos 212 partido 7. Listo, ya lo tenemos hasta esa parte. Y si se dan cuenta, acá tenemos 1, 1 y nos falta simplemente esto de acá. Para eliminar este de acá y que se vuelva 1, vamos a multiplicar por con signo negativo, ¿no? Para que se vaya el negativo. 7 treceavos. Multiplicamos solamente esta fila. ¿Qué es lo que nos va a quedar entonces? A ver. Entonces la fila 1 y la fila 2 no se va a modificar nada. Anotamos tal y como está. 8 séptimos acá. Acá era 12 séptimos, ¿no? 12 séptimos, anotamos. Vamos a tener 0, 1, menos 5 séptimos y 11 séptimos acá. Multiplicamos acá entonces. Al 0 no pasa nada, se queda 0 y 0. Acá sí se va a multiplicar, ¿no? Menos por menos, ya tenemos signo positivo. Y como es un producto, se va a simplificar y nos va a quedar simplemente 1. Listo, ya lo tenemos 1. Y lo que nos falta es multiplicar esto, ¿no? Menos por menos, lo cual va a ser más. 7 con 7 se va a ir. Entonces nos va a quedar positivo 212 entre 13, ¿no? 13. Listo, ¿qué más nos faltaría? Por último, tendríamos que eliminar estos dos acá, ¿no? Esto y esto, convertirlos en 0. Para eso, entonces, acá vamos a multiplicar 5 séptimos con signo positivo y lo vamos a sumar a la fila 2, ¿no? Para acá arriba lo mismo, ¿no? Pero esta vez con signo negativo para que se anule, ¿no? Y esto lo vamos a sumar a la fila 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Anotamos entonces, ¿no? Esta vez la fila de abajo es la que no se va a mover, ¿no? Entonces vamos a tener 0, 0, 1. Y acá tenemos 212 entre 13. Listo. Acá vamos a llenar la fila 2, ¿no? Y acá no se va a modificar nada. Acá tampoco. Simplemente voy a cambiar esto y esto, ¿no? Entonces, multiplicamos al 1, vamos a tener 5 séptimos. Positivo, menos 5 séptimos, negativo, sin signos contrarios, va a ser 0, ¿no? Notamos entonces 0. Acá vamos a multiplicar 5 séptimos por 212 treceavos, lo cual nos va a dar 1203 partido entre 91. Y por último, nos falta la fila 1. Esto no cambia, esto tampoco. Lo único que va a cambiar es esto, ¿no? 1 por menos 8 séptimos va a ser menos 8 séptimos, más 8 séptimos. Signos contrarios se va a restar y nos va a quedar 0. Multiplicamos menos 8 séptimos por 212 treceavos,
lo cual nos va a dar negativo 1852 partido entre 91. Ya, entonces ahí hemos visto esa parte. Y como ya tenemos la matriz identidad, directamente podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Caso 1 va a ser igual a menos 1852 entre 91. Caso 2 va a ser igual a 1203 entre 91. Y por último, caso 3, lo tenemos acá, va a ser igual 212 treceavos, ¿no? Y como hemos hallado los valores de K, quiere decir que U sub 3, U sub 2 y U sub 1 sí son combinación lineal del vector U que nos ha dado al inicio en el ejercicio, ¿no? Por lo tanto, hemos hallado los valores, entonces el ejercicio estaría resuelto, ¿no? ¿Ya? Listo, acá tenemos un segundo ejercicio donde nos dice sean las sectas L1 y L2, ¿no? Y nos da un punto. Este punto es menos 2, 4 y 0, ¿no? Nos pide hallar dos cosas. Para el inciso A nos pide determinar si hay un punto de intersección entre la recta L1 y la recta L2, ¿no? Y si es que hubiese ese punto de intersección, tenemos que determinar lo que vendría siendo el punto. En el inciso B nos pide determinar la distancia entre P, en este caso el punto, y la recta L1, ¿no? Bien, entonces para eso, recordando, ¿no? Ahorita, estas dos sectas que tenemos acá, sabemos que está en su forma cartesiana, ¿no? Su forma cartesiana. Pero para poder trabajar el ejercicio, vamos a convertirlo a su forma paramétrica, ¿ya? A su forma paramétrica. La misma recta, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica esto? Vamos a tener de la siguiente forma. X va a ser igual. Acá este menos 1. A este otro lado va a pasar con signo cambiado, ¿no? En este caso va a ser 1 positivo. Y sabemos que acá abajo tiene un 1, ¿no? Y ese 1 se sobreentiende. Y por eso no se la nota. Entonces acá va a ser más ese 1. Pero sabemos que lo que está como denominado acá abajo es el vector direccional, ¿no? O el vector director. Entonces acá vendría siendo 1, 1 multiplicado por lambda, a veces lo llaman, ¿no? Por t. En este caso yo lo voy a llamar directamente t, ¿ya? Entonces ya tenemos el t para x, ¿no? Para y, en este caso notamos y, que va a ser igual. Tenemos 3 positivo acá. Al otro lado va a pasar con menos 3, ¿no? Y como les decía, ¿no? Ya vemos que es el vector, los componentes del vector direccional. Entonces acá va a ser más 5 veces t, ¿no? Y por último, tenemos z, que va a ser igual, menos 2 acá. Pasa al otro lado con 2 positivo, ¿no? Por último tenemos más 2 veces t. Entonces, ¿esto qué sería? ¿O qué vendría siendo? Sería la recta L1, ¿no? Pero en su forma paramétrica. Vamos a hacer lo mismo para la recta L2. ¿Qué tendríamos entonces acá? X va a ser igual a, acá tenemos 4 positivo, pasa al otro lado con menos 4, ¿no?
más 7 veces t, ¿no? Este es 7, estamos pasando al otro lado. Entonces acá para y va a ser igual a ¿qué? Menos 5. Pasa al otro lado con signo cambiado, entonces 5 positivo. Más 2 veces t, ¿no? Listo. Por último, para z. Z va a ser igual. Acá tenemos menos 3, pasa al otro lado con 3 positivo. Más 3 veces t. Listo, acá ya hemos hallado la forma paramétrica para L2, es decir, la recta L2. Partiendo de eso, vamos a convertir esto a su forma vectorial, ¿ya? A su forma vectorial. ¿Qué tendríamos entonces? Vamos a tener entonces x va a ser igual. Y sabemos, ¿no? Que todo lo que está acá, en esta parte, va a venir acá, ¿no? De esta forma. 1 menos 3 y 2. Más t veces. Y en esta parte vamos a tener, que tenemos acá? Sus coeficientes, ¿no? 1, 5 y 2. En este caso todos son positivos. 1, 5 y 2. Para la recta L2 vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener x, en esta parte va a ser menos 4, 5 y 3, ¿no? Más. Y para que diferenciemos entre este t de la recta L1, acá vamos a poner R, ¿ya? R, y acá tenemos 7, 2 y 3. 7, 2 y 3. Listo, ya lo tenemos en su forma vectorial. Así podemos proceder a resolver, ¿no? Para ello vamos a buscar el punto de intersección, ¿no? O bueno, vamos a hallar la intersección, si es que lo hubiese, ¿no? Eso es lo que nos pedía el ejercicio, a ver, determinar si hay un punto de intersección. Entonces vamos a buscar si es que hubiese o no ese punto, ¿no? Para ello entonces vamos a igualar, ¿no? De la recta L1 y la recta L2. Para ello, ¿qué vamos a tener entonces? 1 menos 3, 2, vamos a copiar, más t veces 1,5,2. Igual le ponemos acá. Y vamos a copiar esto de acá, ¿no? Que vendría siendo menos 4,5,3. Más R 7,2,3, ¿no? Listo, ya hemos emplazado. Ahora vamos a hacer la suma de componente a componente, pero sin antes olvidarnos estos valores, ¿no? Estos escalares tienen que entrar en su vector. Entonces vamos a anotar acá, tal y como está, signo positivo acá, acá vamos a tener t, acá vamos a tener 5t, acá vamos a tener 2 veces t, menos 4, 5, 3, copiamos, acá tenemos más, aquí vamos a tener 7r, acá 2r y acá 3e. Listo, ahora sí podemos sumar, ¿no? Sumar esto, este vector de acá con este vector de acá. Entonces sabemos que siempre va a ser de componente a componente, este 1 con este t de acá, ¿no?
y este 3 con este 5 de acá. Y la tercera componente con la tercera componente. Para este otro lado vamos a aplicar lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Realizando esa operación, vamos a tener 1 más t. De esta forma, ¿no? Con menos 3, nos dice acá, menos 3, va hasta acá, más signo positivo, acá no tiene negativo, directamente anotamos más, 5 veces t. Listo. Por último, la tercera componente, que va a ser este 2 de acá, 2 más 2t. Listo, esto va a ser igual. Y acá vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 4 más 7 veces acá vamos a tener 5, signo positivo, más 2, ¿no? Y por último vamos a tener 3 más 3 veces ¿no? Esto ya hemos realizado esa operación. Ya que tenemos esto, vamos a decir de la siguiente forma. Vamos a hacer acá abajo. Vamos a hallar t y r. ¿Ya? Estos valores de t y valores de r. Como esto es una igualdad, vamos a tomar una igualdad, ¿no? Vamos a tomar esto y esto, ¿no? Primera componente con la primera componente. Entonces acá vamos a tener 1 más t, que va a ser igual a menos 4 más 7r, ¿no? Más 7r. Listo, ya lo tenemos. Esta parte vamos a despejar t. T va a ser igual a menos 4 menos 4 más 7r. Y no nos olvidemos acá. Este 1 pasa al otro lado con signo cambiado, lo cual vendría siendo menos 1. T, entonces para nosotros aquí va a ser igual. Vamos a tener menos 4 menos 1 va a ser menos 5, ¿no? Notamos el 7 por este lado y menos 5 por acá. Listo, ya tenemos el valor de t, que en este caso está en valores de r, para lo cual entonces por este otro lado vamos a tomar los siguientes valores. Este componente de acá con la segunda componente de acá. Anotamos entonces menos 3 más 5t. Y esto va a ser igual a 5 más 2 Entonces acá anotamos menos 3 más 5 y acá t. Ya tenemos su valor, ¿no? Y está en valores de r, lo cual acá vamos a poder hallar el valor de r, ¿no? Entonces reemplazamos lo que vale t, es 7r menos 5, ¿no? Y esto va a ser igual a 5 veces 5 más 12, perdón. Ya, entonces acá vamos a desarrollar, vamos a tener menos 3. Acá va a ser positivo 35, ¿no? 35R más por menos, vamos a tener signo negativo. Y 5 por 5 vendría siendo 25. Y entonces, para ello, antes podemos traer este 2 a este otro lado, ¿no? Para después me trayéndolo. Entonces vamos a tener
más 2R menos 2R, ¿no? Menos 2R que va a ser igual a 5. Entonces, los términos independientes los llevamos al otro lado. Acá vamos a tener 35R menos 2R. Acá 5. Acá tenemos menos y menos. Son signos negativos. Se van a sumar. Va a ser 28, ¿no? 28 negativo. Al otro lado va a pasar con positivo, lo cual va a ser más 28. Ahí tenemos 28 positivo, ¿no? Acá va a ser 35 positivo menos 2, va a ser 33 positivo, ¿no? Y anotamos ahí el R. Y acá hacemos una suma, lo cual va a ser 33, ¿no? Listo, entonces, R, ¿a qué va a valer? Esto va a pasar a dividir. 33 entre 33 es 1, ¿no? Y acá ya tenemos el valor de R y acá tenemos el valor de T, ¿no? Ya tenemos los valores de T y de R. Entonces, como ya hemos hallado esos valores, ahora sí podemos operar, ¿no? Pero en este caso vamos a aplicar. ¿Dónde estás? En su forma, vamos a utilizar esto ya. Lo que dice acá, la forma vectorial. Vamos a copiar tal y como está, ¿no? Nos dice 1 menos 3 y 2. Copiamos entonces eso. Pero 1 menos 3 y 2. Más t veces 1, 5, ¿no? Más t veces 1, 5 y 2. Listo, esto es para L1, ¿no? Vamos a anotarlo para que no nos confundamos. Sí, para L1. Ahí está. Listo, entonces como ya tenemos t acá, directamente vamos a reemplazar. Pero acá si se dan cuenta, no vamos a notar todo esto, ¿no? 7R menos 5 y se va a multiplicar por este vector de acá. Ya que hemos hallado R, entonces de acá podemos sacar directamente, ¿no? 7 por R, en este caso vendría siendo 1 menos 5. ¿Qué vamos a tener entonces? P. Acá 7 por 1 va a ser 7, ¿no? Menos 5 va a ser 2 positivo. Y listo, ya lo tenemos al t solito en este caso y va a ser más fácil hacer acá, ¿no? Bien, entonces vamos a reemplazar acá sin que nos olvidemos esto. ¿Dónde estás? Esto, ¿no? Todo tenemos que copiar, ¿no? Entonces nos falta el x igual. Entonces vamos a anotarlo por acá. X va a ser igual a esto. Listo, entonces x va a ser igual. Acá no hacemos absolutamente nada. Vamos a copiar tal y como está. Acá es donde viene, ¿no? El cambio. Vamos a tener 2, 1, 5 y 2. Listo, entonces para nosotros x va a ser igual a 1 menos 3 y 2. Y este 2 va a entrar adentro, no va a entrar dentro del vector. Entonces vamos a tener 2 por 1 va a ser 2. 2 por 5 va a ser 10. Y 2 por 2 va a ser 4. Listo, entonces x para nosotros va a ser, acá tenemos una suma de dos vectores, ¿no? Y sabemos que se realiza de componente a componente. Entonces lo vamos a hacer de forma directa, ¿ya? Tenemos 1 más 2, lo cual va a ser 3, ¿no? Con menos 3 más 10, signo negativo, signo positivo, se nos resta, signo del mayor positivo,
lo cual va a ser 7. Acá tenemos 2 más 4. Va a ser, si con positivos se suman 6, ¿no? Listo, hemos hallado para L1. Nos falta hallar para L2. Acá entonces para L2. Y vamos a copiar L2. ¿Dónde está L2? ¿Dónde está? Acá está L2, ¿no? En su forma vectorial. Esto de acá es lo que necesitamos. Entonces vamos a copiar, nos dice menos 4, 5 y 3. X igual a menos 4,5,3, ¿no? Y acá es R por el vector, en este caso 7, 2 y 3. Anotamos entonces 7, ahí está 7,2 y 3, ¿no? Listo, para ello lo mismo, ¿no? Ya tenemos el valor de R, que va a ser 1. Si reemplazamos 1 acá, no va a afectar en nada, ¿no? Y acá me estoy olvidando el signo positivo y el paréntesis acá. Así es, ¿no? Entonces anotamos aquí X va a ser igual, menos 4, 5 y 3 no pasa nada. Y no pasa nada si nos reemplazamos, ¿no? Si reemplazamos va a ser insulso, ¿no? Ya que se sobreentiende. Entonces acá vamos a operar. Y lo mismo que acá, ¿no? Es una suma de los vectores. Lo vamos a hacer de forma directa. Menos 4 más 7. ¿Qué va a ser? Negativo, positivo, se van a restar. Signo del mayor positivo va a ser 3, ¿no? Listo. Acá, según las componentes, tenemos 5 más 2 va a ser 7, ¿no? Y por último, 3 más 3 va a ser 6, ¿no? 6. Listo. Ahora, si son bien observadores, si ya aquí se han dado cuenta, para L1 tenemos este punto, ¿no? Para L1 y para L2 de igual manera. Y si se dan cuenta son iguales, 3 7 6 3 7 6. No, no hay ninguna diferencia, ¿no? En el caso que encontráramos un menos 6 acá, ya habría una diferencia, entonces estaría, no es que estaría mal el ejercicio, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que nos pedía hallar? ¿Dónde estás? Hay un punto de intersección entre L1 y L2. Si no, si en esta parte, si en todo este procedimiento, y al final tenemos esto, si estos dos no coinciden o no son iguales, fácilmente, o bueno, directamente diríamos que no existe un punto de intersección entre estas dos rectas. ¿Ya? Pero como hemos hallado, entonces, nosotros decimos que sí hay, ¿no? Sí hay. Sí hay un punto de intersección. ¿Ya? Listo, hemos hallado el punto de intersección y nos decía, ¿qué nos decía? ¿Dónde estás? Acá está. Determine, si hay, determine el punto. Y acá está el punto, ya lo hemos hallado. Y ponemos acá el punto de intersección. Intersección. Va a ser 3,7,6. ¿No? Ya hemos hallado el punto de intersección. Ya hemos hallado. Esto ya lo tenemos. Nos falta determinar la distancia entre P y L1. Ya, entonces, vamos a hacer un grafiquito acá. Supongamos que para nosotros esto es L1, ¿ya? La recta L1. Y nos da un punto P. No sabemos dónde se encuentra ese punto P. Vamos a suponer que ese punto P es esto, ¿ya? Ese punto P está acá.
Vamos a decir entonces punto P menos 2,4,0. ¿Ya? Y esta es nuestra recta. Y sabemos que la recta tiene un vector director o un vector direccional. Y sabemos que es esto, ¿no? Esto de acá. Esto es el vector director o el vector direccional, ¿no? Y ese vector se encuentra acá, ¿no? En esta misma recta. Lo vamos a dar nosotros como nombre un vector W, ¿ya? Lo vamos a tener como vector W, ¿ya? Que es este 1,5,2, ¿ya? Listo, y nos pide hallar la distancia, ¿no? Ya. Esto es más abajo. Acá está. Esto que vamos acá. Esto de acá. Todo esto de acá. Toda esta parte es L1, ¿no? Y eso representa un punto de la recta, ¿ya? Y ese punto le vamos a llamar el punto P sub 0. Debe ser con rojito. Sí, ese va a ser el punto P sub 0. Entonces el punto P sub 0 va a ser, esto de acá. 1 más T, 1 más T, menos 3 más 5T, 2 más 2T. ¿Ya? Ya tenemos un punto, ya tenemos un vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la distancia entre puntos, ¿no? Ya que acá tenemos un punto P y un punto P sub 0, ¿no? Este va a ser el punto inicial y este va a ser el punto final, ¿no? Y se va a trazar esta otra recta, ¿no? Y entonces vamos a calcular lo que vendría siendo P menos P sub 0, ¿no? Y a esto le vamos a llamar nosotros un vector U. ¿Ya? Entonces, la fórmula para hallar esta parte va a ser el vector U denominado por nosotros acá. Va a ser igual a P menos P sub 0. ¿Ya? Y vamos a hallar esto. Y una vez que hallemos esto, vamos a tener lo que viene siendo el vector. Y ya que tenemos el vector, podemos hallar su módulo. Y ese módulo va a ser la distancia que va a haber entre este punto y este punto de la recta L1, ¿no? Bien, entonces vamos a proceder a resolverlo. Habíamos dicho entonces, el vector U va a ser igual a punto P menos punto P sub 0. Entonces el vector U va a ser igual. El punto P que nos da en el ejercicio es menos 2, 4 y 0, ¿no? Menos 2. Reemplazamos, ¿no? Menos 2, 4 y 0. Menos el punto P. En este caso, el punto P va a ser, acá está, ¿no? 1 más T. Entonces, 1 más T en la coma y menos 3 más 5T. Menos 3 más 5 veces T. Y por último tenemos estas 2 más 2T.
Anotamos entonces 2 más 2t. Listo, entonces tenemos que hallar esto. Entonces decimos u va a ser igual. Acá va a ser, como son dos vectores, dos puntos, perdón, se va a aplicar de igual forma componente a componente, ¿no? ¿Qué vamos a tener entonces acá? Lo vamos a hacer de forma directa. Menos 2, acá tenemos signo negativo que va a afectar a ambos. Vamos a tener entonces menos 1 y menos t, ¿no? ¿Cómo? Acá vamos a tener 4, signo negativo, menos por menos va a ser más, ¿no? Menos por más va a ser menos, 5 veces t. Acá tenemos el 0 en sí no va a afectar en nada, ¿no? Entonces directamente vamos a meter 2 más 2 veces t. Listo, acá vamos a tener el vector u. Realizamos entonces las operaciones que nos quedan, ¿no? Acá vamos a tener menos 3 menos t. Acá vamos a tener 4 positivo más 3 positivo va a ser 7. Menos 5 veces t. Acá 2 más 2t. Ah, ya. Acá me olvidé el signo, ¿no? Como habíamos dicho, 0 no afectará en nada, pero acá este menos sí afecta, ¿no? Sí afecta. Entonces, acá, ¿dónde estás? Acá vamos a aumentar menos 2 y acá va a ser menos 2t. Así, ¿no? Ya, menos 2t. Listo. Bien, ya hemos hallado esta parte. Ya tenemos entonces nuestro vector, pero está en valores de t, ¿no? Como está en valores de t, acá vamos a asumir que u es un vector perpendicular al vector de tope, ¿no? Entonces vamos a aplicar esta fórmula que nos dice el vector u producto punto, el vector de doble es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en esta parte lo que hemos hallado. Este u ya lo tenemos acá, lo reemplazamos tal y como está, ¿no? ¿Qué vamos a tener entonces? Menos 3 menos t, 7 menos 5t, menos 2 menos 2t, ¿no? Acá el producto punto. Y nuestro vector de doble, en este caso es 1, 5 y 2. 1, 5 y 2. Igual a 0, ¿no? Listo. Ahora, como es un producto punto, operamos, ¿no? Vamos a tener 1 por menos 3 menos t, va a ser menos 3 menos t. Y acá vamos a tener más, ¿no? Más. Vamos a tener 5 por 7 va a ser 35. Más por menos va a ser menos, ¿no? 5 por 5, 25 veces t. Por último, este 2 de acá va a ser más por menos, menos, ¿no? Y 2 por 2 va a ser 4. 4, sí, ¿no? Y más por menos, menos, 2 por 2, 4 veces t. Esto es igual a 0, ¿no? Y listo, acá vamos a separar los valores de t y al otro lado los términos independientes, ¿no?
tenemos menos 25 veces t y menos 4 veces t. Esto va a ser igual a menos 3 va a ser al otro lado con 3 positivo, ¿no? Menos más 35 al otro lado con menos 35. Menos 4 al otro lado pasa con más 4, ¿no? Listo. Ya lo tenemos de esa parte. Vamos a operar entonces esto, lo cual viene siendo todos son negativos, se van a sumar, ¿no? Acá tenemos menos 4, menos 1, menos 5, menos 25, va a ser menos 30. Menos 30t va a ser igual a este lado vamos a tener 4 más 3, 7 positivo menos 35, lo cual va a ser menos 28, ¿no? Entonces despejamos acá el t, va a ser igual a menos 28 entre menos 30, ¿no? Entonces, por esto, t va a ser igual aquí. Negativo con negativo se va a ir, ¿no? Acá simplificamos, vamos a tener mitad de 28, 14 y mitad de 30, 15, ¿no? Y acá ya tenemos el valor de t. Todavía no hemos hallado la distancia, ¿no? Eso es lo que nos falta hallar. Ya, entonces hemos hallado el valor de t y nos pide hallar la distancia, ¿no? Ya, ahora sí. Acá en este vector u que habíamos hallado, vamos a desplazar los valores el valor de t que hemos hallado, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? U va a ser igual a menos 3 menos t, ¿no? Vamos a anotar por esta parte. Acá lo vamos a hacer. Menos 3 menos t. 7 menos 5t nos dice, ¿no? Entonces 7 menos 5t. Y por último, tenemos menos 2 menos 2t. Menos 2 menos 2t, ¿no? Listo. Por acá vamos a anotar el valor de t, que era positivo, ¿no? 14 quinceavos. Ahí está. Entonces acá ya va a estar ya no va a estar en valores de t, ¿no? Ya una vez que reemplacemos t. Entonces vamos a tener menos 3 menos 14 quinceavos, ¿no? Vamos a tener 7 menos 5 por 14 quinceavos. Vamos a tener menos 2, 14 quinceavos, ¿no? Así. Entonces el vector u va a ser igual. Cuando realizamos operaciones, ¿no? Ya, operando esto, nos va a quedar menos 59 entre 15. Acá nos va a quedar, ¿dónde estás? 7 tercios, ¿ya? Y por último, acá vamos a tener menos 58 entre 15 avos. Ya, ahora sí. Una vez que hemos hallado este vector U de acá. Este vector U ya lo hemos hallado, ¿no? Ya tenemos nuestro vector con sus tres componentes. Ahora, sabemos que este vector U es la distancia que hay entre el punto P sub 0 y el punto P.
más específicos entre la recta L1 y el punto P, ¿no? Si hallamos el módulo de este vector, vamos a saber la distancia que hay entre el punto P y la recta L. Y como habíamos avanzado en la clase pasada, el módulo o el tamaño, ¿no?, de un vector. En este caso, para nuestro vector U, el módulo o el tamaño va a ser la raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado, ¿no? De esta forma. Ahí está. Y esto directamente se puede meter todo a la calculadora y les va a dar 24.328, ¿no? Ustedes lo pueden comprobar. Entonces, esta es la distancia que nos pedía en el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí está, se determina la distancia. Ya hemos determinado la distancia. Entonces ya estaría resuelto nuestro ejercicio, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos un plano, dice, ¿no? Un plano, vamos a imaginarnos acá un plano de esta forma. Y está un plano, ¿no? Y nos da tres puntos, un punto A, esto va a ser nuestro punto para nosotros, esto va a ser el punto B y un punto C, ¿no? Que está en el plano, que contiene estos puntos contenidos en el plano, ¿no? Ya, entonces, para ello, lo que podemos hacer es hallar, ¿no?, la distancia que hay entre A y B y entre A y C, y de ahí se van a formar dos vectores, ¿no? Dos vectores en el plano. Ya, entonces para eso vamos a decir de la siguiente forma. AB, de esta forma, que va a ser el vector, el punto final, perdón, menos el punto inicial. En este caso el punto final es 3,1, menos 1. Menos el punto inicial, en este caso es A, que es 2, menos 1,2, ¿no? Entonces, el vector AB, tenemos una resta, ¿no? De igual forma va a ser de componente a componente. Lo vamos a hacer de forma directa. Vamos a tener 3 menos 2 va a ser 1 positivo, ¿no? Acá 1 menos, por menos va a ser más. 1 más 1 positivo va a ser 2, ¿no? Y por último tenemos menos 1. Menos, por más, menos. Menos 2, menos 1, menos 3, ¿no? Listo, hemos seguido el vector AB. Ahora vamos a buscar el vector, que en este caso AC. De esta forma, AC. Entonces el punto final va a ser esto de acá, ¿no? Punto final es menos 1,0. Menos, nos dice el punto inicial. El punto inicial es A, ¿no? En este caso va a ser 2, menos 1,2. Listo. Y acá, como habíamos hecho acá arriba, para AB, vamos a hacerlo de forma directa. Acá tenemos menos 1. Menos por más va a ser menos, ¿no? Menos 1, menos 2 va a ser menos 3, ¿no?
Vamos a tener 1 positivo. Menos por menos es más. 1 más 1 va a ser 2, ¿no? 2 positivo. Y acá 0 menos 2, directamente menos 2, ¿no? Listo, ya tenemos este vector de acá y este vector de acá. Para ello, vamos a hallar lo que viene siendo, vamos a hallar un vector normal, ¿no? Un vector normal. El vector normal es aquella que es perpendicular al plano, ¿no? Este sí, que va a formar un ángulo de 90 grados con el plano, ¿no? Acá, vamos a ir, ¿no? Y va a formar 90 grados ahí. Para ello, vamos a hacer el producto vectorial, ¿no? Entre el vector, entre el vector AC, acá está el vector AC, y acá está el vector AB, ¿no? El producto vectorial entre estos dos nos va a dar el vector normal, ¿no? Entonces vamos a aplicar eso para poder hallar ese vector normal. Decimos entonces el vector AB, producto vectorial, el vector AC. Y acá vamos a tener de la siguiente forma, I, J y K, ¿no? Ya habíamos visto esto. Ahí está. Entonces acá vamos a reemplazar nuestro vector AB, que es 1, 2 y menos 3. Y nuestro vector AC, que en este caso es menos 3, 2 y menos 2, ¿no? Va a ser igual. Y para que no nos confundamos, acá vamos a notar, esto es positivo, esto es negativo y esto es positivo. Entonces acá vamos a tener positivo y no, lo vamos a notar porque es positivo y se sobreentiende, ¿no? Directamente vamos a notar y. Y entonces, para ahí se anula la columna I y simplemente nos va a quedar J y K. Anotamos entonces 2 menos 3 y acá tenemos 2 y menos 2. Y acá vamos a notar menos J, ¿no? Para J anulamos la columna J y nos va a quedar 1 menos 3 menos 3 y menos 2. Y por último, para acá, ¿no? Más K. Anulamos la columna K, nos va a quedar 1, 2 y acá abajo menos 3 y 2. Menos 3 y 2 de esa forma, ¿no? Entonces procedemos a resolver esta parte y como sabemos que es un producto vectorial, pues nos va a dar lo que sería, lo que vendría siendo el vector normal, ¿no? Este vector de acá, este es el vector normal que estamos hallando. Y ya, este vector que estamos hallando, ¿no? Y ahí está. Entonces procedemos a resolver. Aquí vamos a tener y vamos a poner corchetes para no confundirnos. Vamos a tener más por menos, va a ser menos. 2 por 2 va a ser 4. Menos.
la diagonal secundaria y vamos a utilizar la diagonal principal. Para la diagonal secundaria vamos a tener menos por más, menos 3 por 2, 6, menos 6, ¿no? Y ese menos por este menos va a ser más. Entonces vamos a tener más 6, ¿no? Sí, más 6. Listo. Para J, anotamos menos J, abrimos corchete, vamos a tener de la diagonal principal, más por menos va a ser menos, 1 por 2, 2. Negativo de la diagonal secundaria, vamos a tener menos por menos, más. Y 3 por 3 va a ser 9. Así, ¿no? El signo no se va a cambiar porque aquí es positivo, ¿no? Y por último, para acá, abrimos corchete, 1 por 2 va a ser menos. 3 por 2, 6, signo negativo, menos 6, menos por menos, más 6, ¿no? Y ahí lo tenemos. Una vez que tenemos esto, vamos a desarrollar para poder hallar el vector normal. Entonces acá vamos a tener menos 4 más 6, que va a ser 2, ¿no? Vamos a notar esto, 2i. Acá vamos a tener menos 9 menos 11, ¿no? Menos por menos, más 11 y j, ¿no? Por último, acá vamos a tener positivo, ¿no? 8, 8k. Listo. Esto es lo mismo que decir 2,11,8, ¿no? Ya, está correcto. Este es entonces el vector normal, ¿no? Ya tenemos el vector normal. Ahora bien, entonces, como ya tenemos en esta parte, habíamos dicho, el punto A, vamos a nombrar un punto P, que también se encuentra en el plano, este punto P, y vamos a hallar esta distancia entre el punto P y el punto A. Entonces va a ser el vector AP, ¿no? Va a ser el punto final menos el punto inicial. Punto final es P, punto inicial es A. Para el punto final, que es P, no conocemos sus valores, directamente vamos a entrar las coordenadas, ¿no? X, Y, Z. Menos el punto A, que equivale a 2 menos 1 y 2. Entonces 2 menos 1 y 2. Listo, realizamos entonces esta operación. AP es igual a con serie de igual forma de componente a componente. X menos 2. Vamos a tener Y menos por menos va a ser más, ¿no? Más 1. Y por último, Z. Menos por más, menos, ¿no? Menos 2. Listo, ya hemos hallado esto. Ahora, ya que tenemos este vector AP, acá se ha formado, ¿no? El vector AP, acá va a faltar. Esto va a ser el vector AP. AP. Ya, entonces el producto escalar entre el vector AP y la normal es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se van a formar, vamos a asumir que se forma un ángulo de 90 grados igual, ¿no? Como acá habíamos formado. Entonces, decimos que el vector AP, vector AP, producto escalar o producto punto entre la normal es igual a 0
Entonces vamos a reemplazar para AP que hemos hallado es esto, ¿no? Tenemos x menos 2 y más 1, z menos 2. Y el vector normal que lo acabamos de hallar, acá está, ¿no? 2, 11 y 8. Anotamos entonces 2, 11 y 8. Ahí está, ¿no? Esto es igual a 0. Acá entonces vamos a aplicar el producto punto, lo cual va a ser de la siguiente forma. X menos 2 por este 2 de acá, ¿no? Más 11 por Y más 1. Y por último vamos a tener más 8 por Z menos 2. Esto va a ser igual a 0. Listo, entonces acá ya que hemos separado de esta forma, vamos a aplicarle de forma distributiva, ¿no? Así, 2 va a entrar adentro, ¿no? Vamos a tener entonces 2x más por menos va a ser 2, 4, ¿no? Luego vamos a tener más por más 11 veces y, más por más 11 por 1 es 11, más 8 por z, 8z, más por menos 2 por 8 va a ser 16, ¿no? 16, ahí está. Entonces acá vamos a separar x, 2x más 11y más 8z y al otro lado los términos independientes, ¿no? Acá tenemos menos 4 pasa con 4 positivo. Este más 11 menos 11 y menos 16 más 16, ¿no? Entonces vamos a tener 2x más 11y más 8z va a ser igual. Acá tenemos la resta, lo cual va a ser 5 positivo, ¿no? 5 más 4 va a ser 9. Listo. Acá estamos viendo lo que vendría siendo la ecuación del plano, que es lo que nos pedía en el ejercicio, ¿no? Y la ecuación del plano con los 3 puntos que nos ha dado. Entonces el ejercicio estaría resuelto, ¿no?